Buenos días. ¿Cuántos tienen frío? Un poquito de frío, ¿no? Alguien me decía esta mañana, se siente el ambiente como húmedo, ¿no? Será el agua, ¿no? Hoy es un día donde recordamos algo muy especial, donde yo creo que en prácticamente todas las iglesias en el mundo se va a predicar el mismo tema, el mismo asunto, que es algo por lo que los cristianos nos regocijamos, porque representa algo muy importante en nuestra vida. Representa un antes y un después, representa la eternidad, representa el haber vencido a la muerte, al pecado, a toda esa maldad y a toda esa maldición que habría sobre nosotros si Cristo no hubiese resucitado. Así que a mí me gusta decir feliz Domingo de Resurrección. Felicidades a todos. No sé si te das cuenta de lo que celebramos hoy. A veces tiramos la casa por la ventana en una boda. Hay gente que se hipoteca para una boda y no se da cuenta de que un día como hoy hemos sido salvos por la eternidad. La viejita con la que te casaste un día va a morir como tú. Y te duró 30, 40, 50, 60, no sé los que te duró, pero la resurrección representa vida eterna. Es decir, no tiene fin. Así que tenemos mucho por lo que celebrar hoy. Feliz día de resurrección. Más o menos. Me daba mucho gusto escuchar a los jóvenes que han venido de su viaje misionero y qué bueno que de ellos he oído que el viaje continúa. He oído cosas como que las misiones también son en casa y todas esas cosas que nos anima como iglesia a ver que se levanta también una generación dispuesta a servir, dispuesta a involucrarse en el reino de Dios. Así que ánimo, jóvenes. He escuchado muy buenos ecos de Francia, de que sois fabulosos, excelentes, increíbles. ¿Hablan de los nuestros? Sí, erais vosotros, no tengo duda. Y claro que vendrán más viajes como este. Yo conocí a Yael en un viaje. Era un retiro, no era un viaje misionero, pero cuando los jóvenes salen pasan cosas muy interesantes. Así que yo os animo a los papás, mamás, que la próxima vez empujéis a vuestros hijos a hacer una actividad como esta, porque a veces es muy refrescante para ellos. Vamos a ir a la palabra. Por favor, acompáñame al libro de Marcos, capítulo 16, y vamos a hablar sobre la resurrección. Podemos simplificar esa palabra de resurrección como que Jesús murió y, como todos saben, al tercer día resucitó. Pero realmente la gran pregunta es, ¿qué es lo que ha causado la resurrección de Cristo? ¿Qué se ha movido en el ambiente espiritual con la resurrección de Cristo? ¿Qué representa en nuestras vidas la resurrección de Cristo? Él no resucitó porque tenía que resucitar, era el plan del Padre para la salvación y para la vida eterna de todos aquellos que en fe aceptaríamos a Cristo como Señor y Salvador, sino que realmente la resurrección tiene mucho más jugo y tiene una amplitud de todo lo que significa y representa para nosotros, que vamos a intentar esta mañana juntos ver un poquito más todo lo que la resurrección causó y causa a día de hoy en nuestras vidas. Así que vamos a leer en el libro de Marcos capítulo 16, versículo 1, dice: pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé
compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras: ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Os acordáis que pusieron una gran piedra en el sepulcro de Jesús? ¿Os acordáis de esa parte de la historia? Si no, os recomiendo en casa leer textos anteriores a este. Entonces, las mujeres estaban preocupadas de cómo iban a mover esa piedra para poder echar todo lo que traían con ellas al cuerpo de Jesús. Me parece interesante, para dar inicio a esta historia que vamos a ver juntos, la poca fe que tenían aquellos que habían estado con Jesús y que habían oído de Jesús que Él iba a resucitar. Me llama la atención de que había como un sentimiento de algo muy especial que habían vivido con Jesús, porque aún así algunos estaban comiendo, meditando y pensando en la muerte de Jesús, en sus momentos de llanto y de dolor por la pérdida de Jesús. Después tenían las mujeres que venían a echar especias aromáticas sobre su cuerpo. ¿Y quién fue realmente de todos los que había estado con Jesús que había creído a la palabra de Jesús antes de que Él fuese crucificado? Al tercer día resucitaré. Pero dejando un poquito esa cuestión ahí en el aire, vamos a leer un poquito más lo que pasó con esas mujeres que estaban preocupadas de cómo mover la piedra. Dice el versículo 4, cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Para mí, en ese versículo, en el 4, encontramos una de las esencias de la resurrección. Algo que nos aporta el sentimiento y el poder de la resurrección. Y fue lo que ocurrió cuando esas mujeres venían con su preocupación y de repente su preocupación fue disuelta porque la piedra ya no estaba en el lugar que a ellas les preocupaba. Ya había un acceso. Si os acordáis, pasó algo increíble cuando Jesús muere. ¿Os acordáis lo que fue rasgado? El velo. La palabra dice que el momento donde Él murió, el velo del templo se rasgó. El velo del templo lo que representaba era la diferencia entre todo el ser humano y aquellos pocos privilegiados que tenían acceso a una presencia especial con el Señor. Eran hombres, sacerdotes, que podían entrar al lugar santísimo y eran solamente unos pocos los que tenían acceso a la presencia de Dios. A día de hoy hay todavía religiones que practican el hecho de que no todo el mundo tiene acceso a esa presencia sanadora, a esa presencia redentora, a esa presencia que transforma tu vida y mi vida cada vez que accedemos a Él. Y por eso hay todavía intermediarios donde confesamos nuestros pecados, y esos intermediarios que se suponen que están más cerca de Dios son aquellos que nos permiten ser liberados de nuestro pecado o sanados de nuestras dolencias o preocupaciones, etcétera, cuando realmente la palabra declara que ya no hay nadie privilegiado que tenga acceso, sino que tú y yo tenemos un acceso directo a la presencia de Dios. La roca removida representa que no hay nada que pueda separarnos de la presencia de Dios, del lugar santísimo, de ese lugar donde somos restaurados, en ese lugar donde somos sanados y en ese lugar donde sencillamente tú y yo tenemos que aprender a acceder a Él. A veces en nuestra conciencia, en nuestra culpabilidad, en todo lo que el diablo te dice y pone en tu mente,
de que no eres capaz, de que no puedes, de que no eres accesible a ello, de que tú no te lo mereces, de que tú fuiste un pecador, de que otra vez entré en depresión, otra vez pequé. Y muchas veces nosotros mismos seguimos con esa piedra puesta delante del sepulcro cuando realmente ya ha sido quitada. Las mujeres tenían la preocupación de no poder dar esa ofrenda, de rociar de todas esas hierbas aromáticas a Jesús. Pero la piedra fue removida, y no solamente eso, sino que las mujeres al entrar vieron, como hemos leído en las Escrituras, que había un joven sentado y les explicó y les declaró lo que ellos ya tendrían que haber sabido, que Jesús iba a resucitar. Cuando él estaba ahí sentado en el lado derecho, vestido de ese ropaje blanco, ellas se asustaron. Y una de las cosas que representa también la resurrección en nosotros es lo milagroso y lo sobrenatural de Dios. Iglesia, muchas veces luchamos con una carnalidad que nos lleva continuamente a un pensamiento demasiado natural de Dios, cuando realmente la palabra, las Escrituras nos enseña que Dios no es un Dios natural, sino un Dios que está sobre lo natural. Y tú y yo seguimos a un Dios sobrenatural. Tú y yo estamos tratando de aprender y entender a un Dios que está sobre lo natural. Por eso ahí donde tú no llegas y donde yo no llego, yo confío en un Dios que sí llegará. Cuando mis fuerzas se acaban, confío en un Dios que renueva mis fuerzas. Cuando siento que entro en un momento de depresión, de angustia, yo creo en un Dios que va más allá que mis sentimientos y de mi mentalidad, a veces pequeña, carnal y minimizada a nada. El problema que tenemos es que seguimos pensando que esa piedra o ese velo está separándonos de una presencia sobrenatural. No vivas en lo natural. La resurrección, lo que nos expresa, lo que nos enseña y de lo que nos empapa es de que seguimos a un Dios que es sobrenatural. Dilo conmigo, Él es sobrenatural. Fuerte, iglesia. Él es amén. Otra de las cosas que quiero dejarte, si seguimos en la lectura, versículo 6. Él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro: Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis tal como os dijo. ¿No te parece curioso que en el versículo 7 el ángel le está diciendo a las mujeres: no os asustéis, Él resucitó, ya no está aquí? La declaración de poder de la resurrección. Id y decirlo a los discípulos, ¿y a quién más? Y a Pedro. Yo te pregunto, ¿Pedro era discípulo? Sí. ¿Por qué lo separa de esa ecuación? ¿Por qué lo separa en sus palabras el ángel? ¿No te parece curioso? Dilo a los discípulos, y a Pedro también díselo. ¿Qué pasó con Pedro antes de la muerte de Cristo? Lo negó 3 veces. Pero tú puedes leer en las Escrituras, en Mateo capítulo 26, versículo 23, que Pedro en esa negación tiempo antes o poco antes dice: Señor, ¿quién es el que te va a fallar? Yo jamás te fallaría. Y Jesús le dijo: Pedro, antes de que cante el gallo esta noche, tú me negarás 3 veces. Y aún así Pedro le contesta: jamás pasará eso, Señor. ¿Y qué pasó? Le negó. Pero qué curioso en este momento que el ángel está diciendo: mirar, chicas,
Él ha resucitado. Él ya no está aquí. La piedra fue removida. Podéis ver donde él estaba tumbado. Ya no necesita el aroma, porque ya no hay un cuerpo que se esté pudriendo, porque él resucitó tal y como lo dijo, ir y decirlo a sus discípulos y también a Pedro. ¿Sabes lo que significa restauración? Viendo lo que ocurrió con Pedro, yo creo que Pedro se quedó con un sentimiento de angustia y de dolor, porque creo que Pedro amaba a Cristo. Creo que en el corazón de Pedro había un amor genuino, un amor como el tuyo y el mío, donde muchas veces fallamos a Dios. ¿Cierto o no, iglesia? Le amamos, sí, pero a veces en medio de las circunstancias le fallo, he mentido o he sido exagerado o no he dicho toda la verdad o me he angustiado o he perdido la fe. Y muchas veces tú y yo somos como ese Pedro. Y lo que la resurrección representa lo vemos también en este versículo y significa oportunidad. Él, por medio de la resurrección, a una generación y a otra generación, a esta, la que hubo y la que habrá, está representando esa resurrección que siempre tendremos oportunidad de volver a Dios. Siempre tendremos oportunidad de volver a su amor. Siempre tendremos oportunidad de recibir su perdón. Siempre tendremos la oportunidad de sencillamente creer en una gracia que va mucho más allá de lo que tú y yo somos o de lo que tú y yo podemos hacer. Porque nunca seremos salvos por la capacidad y la calidad que tú tengas como persona. Es pura gracia de Dios sobre generaciones y generaciones pecadoras, donde ni tan solamente hay uno que sea bueno. ¿Me sigues? Por eso la resurrección, por medio de la vida de Pedro, un hombre que sentía condenación, vergüenza. Quizá habría deseado que lo que Jesús dijo no fuese verdad. Porque imagino que Pedro encontrase otra vez cara a cara con su maestro, con el que le enseñó, el que fue aquel que transformó su vida, le dio una vida nueva, propósito. Iba a ser duro ese encuentro, pero lo que Pedro no sabía es que por medio de la resurrección tenemos oportunidad de arrepentimiento, oportunidad para una nueva oportunidad en nuestra vida, oportunidad para entender que Dios está haciendo algo nuevo, oportunidad para entender que no depende de nosotros, sino de Él en nosotros. ¿Me sigues? En el versículo 8 dice: saliendo ellas huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Versículo 9: después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero ¿a quién? A María Magdalena. ¿Os acordáis de quién era esa mujer? De la que había echado fuera 7 demonios. ¡Qué cosa! Mira, la palabra de Dios no ha sido escrita de cualquier manera, tratando de explicar de una forma u otra lo que ocurrió. Y ahí, no. Cada punto, cada coma, cada i, cada letra, cada vocal está puesta bajo la influencia del Espíritu Santo. Por eso lo que está pasando en este versículo nos revela algo muy importante sobre la resurrección. Jesús, a la primera persona a la que se le aparece es aquella mujer, para empezar, mujer. Que en aquel entonces, si ahora las mujeres piensan que los machos son machos cabríos, no, tú tendrías que haber vivido en aquella época, donde a la mujer hasta se le prohibía hablar en la iglesia, según Pablo. Pero fíjate, Jesús se le apareció a una mujer, pero no cualquier mujer. Era María Magdalena, aquella que había echado fuera 7 demonios. ¿Por qué? La palabra de Dios dice: al que mucho se le perdona, mucho ama.
Muchas veces no nos damos cuenta y yo creo que Europa necesita un golpe del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque tiene demasiado, porque confía demasiado en su propio recurso. Porque es verdad que no somos quizá una generación loca donde todo el mundo está matando con pistola o donde puedes salir a la calle y sabes que nadie va a venir en una moto y te va a disparar como pasa en otros lugares. Y aunque sea curioso, este espíritu de seguridad y de normalidad que habla de los europeos o de la Europa, en realidad yo creo que es un gran freno para experimentar un mover de Dios. Es mi opinión y te la voy a explicar. Cuando yo veo en la palabra de Dios versículos de que al que mucho se le perdona, mucho ama, lo que me lleva es a la siguiente reflexión. Cuando más vivo yo, menos vive Cristo en mí. Cuando más muero yo, más vive Cristo en mí. Es otro texto de la palabra. ¿Qué significa? Cuando yo entiendo que no soy yo, que es Él en mí. Pero ¿cuántas veces en nuestra vida confiamos más en nuestro trabajo, confiamos más en nuestros recursos, confiamos más en los contactos que tengamos, confiamos más en toda esa serie de cosas naturales y olvidamos que nuestro Dios es un Dios sobrenatural? Cuando queremos vivir el poder de la resurrección sobre nuestras propias habilidades, estamos menospreciando la obra de la muerte y la resurrección de Cristo. La resurrección representa lo siguiente, lo resumo. Esa mujer, por todo lo que le había sido perdonado, tenía una búsqueda apasionada, una búsqueda transparente, y la palabra me falta, como los niños son inocentes, inocencia. Yo creo que esa mujer estaba realmente anhelando llegar por primera vez a ese lugar, llenar a Jesús, su cuerpo de los aromas, ese hombre que le liberó de 7 demonios, que le dio una vida nueva, que transformó toda su vida. Había una gratitud, había un amor, había un anhelo de Él, de estar con Él, de hablar con Él, de acompañarle a Él, que muchas veces aquellos fariseos, aquellos que creían que todo lo sabían, que no necesitaban al maestro, que ni siquiera supieron ver al Hijo de Dios cuando estaban delante de sus narices, Jesús se apareció a una mujer que sabía que sí que iba a ver a Cristo glorificado en la resurrección. Mira, el poder de la resurrección nos habla del aroma de este versículo, donde Jesús realmente no está buscando capacitados o habilidosos. Dios solamente está buscando a corazones entregados, quebrantados. Y la resurrección no tiene poder si en nuestro corazón no hay quebrantamiento y no hay sumisión al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y ella fue, versículo 10, y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella la había visto, se negaron a creerlo. ¿Qué les pasaba a estos hombres? Les pasó algo similar al corto texto donde Marcos nos describe a aquellos que iban de camino a Emaús, ¿te acuerdas? En 2 versículos nos dice el problema de esos 2 discípulos. Dice, después de esto se apareció en forma distinta a 2 de ellos
cuando iban de camino al campo, de camino a Emaús, y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. ¿Sabes cuál es el problema? El problema que en el versículo 11, versículo 12 y versículo 13 nos salta a la cara el problema de la incredulidad. Di conmigo, incredulidad. Te voy a decir lo que es la incredulidad porque muchas veces lo disfrazamos. A veces en nuestra jerga cristiana, como hablamos de que Dios es poderoso, de que Dios es gozo, de que Dios es paz y todo el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, todas esas cosas. Pues lo tenemos tan metido en nuestra cabeza, en nuestro razonamiento, que aunque somos capaces de declararlo y hablarlo, la realidad es que en los momentos difíciles de nuestra vida, lo que Pablo manifestó como las pruebas de fuego en sus cartas para enseñar a las iglesias, cuando tú y yo estamos ahí en la prueba de fuego, ¿qué es lo que sale a la luz? ¿Qué es? Y esto es una pregunta muy personal. Aquí no podemos estar abusando de que yo tenga una lección más aprendida que la tuya. Hay personas aquí que luchan con la depresión. No voy a hacer que levantéis las manos, pero después están los gozomáticos. ¿Sabéis cuáles son los gozomáticos? Aquellos que pase lo que pase siempre tienen gozo. Le das una patada, se ríe. Le tiras de la oreja, se ríe más. Le haces cualquier cosa que no siente bien a cualquier ser humano, pero ellos se siguen riendo, los gozomáticos. Y los gozomáticos dicen de los que luchan con la depresión que son débiles, frágiles. Ay, pero los gozomáticos tienen otros problemas. A veces son tozudos, cabezotas, y siempre llevan razón, y siempre hay que hacer lo que ellos digan. Y cuando no se hace lo que ellos dicen, entonces se enfadan y entran en la amargura y empiezan a dar golpes, portazos. Sabéis que siempre que hablo de estas cosas no hablo de la Iglesia Sin Fronteras, son otras iglesias. Y después, ¿sabes lo que pasa? Que los que luchan con la depresión ven a los amargados, a los que vienen con violencia y les echa en cara de que tú eres un violento y de que tú reaccionas ya se les olvidó de que ellos son unos deprimidos. Y el gozomático se olvida del problema del otro. Y así, bienvenidos, estamos en la iglesia de Cristo. Estos somos nosotros, todos. Pero fíjate, el gran problema de la incredulidad es lo que surge en nuestros corazones en todos esos momentos donde Dios permite que tú y yo pasemos por las pruebas de fuego. Las pruebas de fuego vienen a confirmar lo que Dios está trabajando en nosotros. Y a veces oímos de Dios, pero poco recibimos, poco retenemos y aún menos, poco practicamos. Por eso la palabra de Dios nos enseña sobre ella misma que el objetivo no es sabérsela entera, sino llevarla a la práctica. El poder de la resurrección viene para romper la incredulidad en nuestras vidas. Jesús, por medio de esa resurrección, algo que era imposible para cualquier ser humano, lo que está diciendo a la humanidad es que con Dios y en Dios todo es posible. ¿Te das cuenta de esa frase? Todo es posible. Versículo 14, después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto, los que le habían visto resucitado. Versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios,
hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Creo que en estos 4 versículos nos está hablando sobre una de las cosas más especiales del poder de la resurrección. Y es que la resurrección nos insta o nos instruye a vivir bajo la misión que nos fue dada por Dios. Es importante que entiendas esto. La resurrección ha traído sobre nosotros identidad, la resurrección ha traído sobre nosotros liberación, la resurrección ha traído sobre nosotros la muerte, la incredulidad, todo lo que hemos visto atrás, pero ha traído sobre nosotros también una declaración de misión. La misión es lo que a ti y a mí tiene que mover nuestra vida, tiene que mover nuestra economía, tiene que mover nuestra manera de ser y comportarnos en nuestra familia, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos. Yo tengo sueños como padre de que mis hijos puedan prosperar económicamente, puedan vivir bien, puedan tener hijos bendecidos, pero entiendo que lo más importante, venga lo que venga, la mejor herencia que puedo dejarles es que ellos puedan ver en mí que Dios es lo primero en mi vida. De que la misión que Él dejó sobre esta tierra y sobre cada uno de nosotros es lo más importante de nuestra vida. De que yo estoy en misión en mi trabajo, de que yo estoy en misión en mis relaciones, de que yo estoy en misión en mis decisiones, de que yo estoy en misión en mi inversión económica, en todo lo que yo soy. Todo tiene que girar en torno a la misión. ¿Cuál es la misión? Todos la conocéis y aquí nos lo declara rápidamente. Este es predicar el evangelio a toda criatura. Di conmigo, predicad el evangelio a toda criatura. Adelante, iglesia. Predicad el evangelio a toda criatura. Si yo te preguntase cuándo fue la última vez que hablaste de Dios a alguien, ¿qué me dirías? No, es que no puedo, ya sabes, es que ahora mismo tengo tantos problemas. No, es que no puedo, es que ya sabes, ahora mismo estoy en plena depresión y angustia. No, ya sabes, es que ahora no puedo dormir bien, me he comprado un perrito nuevo y no duermo. Y no, ya sabes, es que ahora no puedo porque estoy en un momento de mi vida donde tengo que trabajar mucho y tengo que trabajar mucho y tengo que trabajar mucho y siempre tendremos excusas para no entender uno de los poderes más increíbles de la resurrección que nos insta a la misión. Jesús no resucitó solamente para salvarnos a ti y a mí. Jesús murió para salvar a esta humanidad. Por eso el poder de la resurrección deja sobre nosotros una herencia del por qué Jesús estuvo dispuesto a ir a la cruz. Sufrir dolor, angustia, escupitajos, insultos y todo lo que te puedas imaginar que tú y yo no habríamos soportado ni un cuarto de lo que Él soportó. Por eso es importante, iglesia, si hemos perdido la visión de la misión, tú no vives en el poder de la resurrección. Todo gira en torno al hecho de que tú y yo debemos predicar el evangelio a toda criatura. ¿Lo puedes repetir una vez más? Predicar el evangelio. Amén. ¿Y qué es el evangelio? Bueno, hay que ser pentecostal, hay que ser carismático, hay que ser de los bautistas, hay que ser de los católicos, hay que ser de los de allá, de los de acá, y tantas cosas que el ser humano nos hemos inventado que no solamente no están en la Biblia, sino que a veces son antibíblicas.
porque en ningún momento en la palabra de Dios te va a declarar que tú y yo tenemos que ser carismáticos, pentecostales, lo de la izquierda, derecha, al centro, más para allá. Tú y yo solamente tenemos que hacer lo que el versículo 16 dice: creer en Él como Señor y Salvador. Ser bautizado. Y ser bautizado representa cosas que ahora mismo no podemos decir porque no tendríamos tiempo, pero yo soy bautizado en la iglesia, soy bautizado en la misión, soy bautizado en la obediencia a Dios, soy bautizado. Eso significa el bautismo. No solamente que alguien te meta un chapuzón en el agua y sales de ahí proféticamente y todo bien, ya, no. Eso no es el bautismo. El bautismo es dejar tu viejo yo ahí representándolo de una manera profética debajo del agua, pero cuando tú sales del agua te vas a encontrar una cosa: los mismos problemas, las mismas dificultades, el mismo mundo, todo sigue igual. La diferencia no está en lo que enseñamos al mundo, sino en lo que ocurre en nuestro interior. El verdadero bautismo, en lo que Él es, en el creerle a Él, transforma toda nuestra vida. Y ahora tú y yo tenemos que aprender en momentos difíciles a los que tienen problemas con la depresión, ir en contra de la depresión. Los que tienen problemas con el ámbito sexual, ir en contra de todo lo que te está llevando a esas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno como en lo que necesite. Y el que crea y sea bautizado en toda la extensión de lo que significa creer y ser bautizado, ese será salvo. Pero el que no crea será condenado. El versículo 16 nos recuerda la eternidad, el cómo acceder o a la salvación o el cómo acceder a la condenación. Y algo que nos enseña el poder de la resurrección es que Dios nos ha dado a todos la libertad de poder decidir hacia dónde llevamos y conducimos nuestras vidas. Sinceramente, yo alguna vez le he preguntado a Dios: ¿por qué no nos has hecho como automáticos? ¿Por qué no has tenido el control de esta humanidad? Porque lo hacemos tan mal. Decidimos tan mal. Vemos cómo está el mundo, guerra tras guerra. ¿Qué te crees que hay detrás de todo esto? Podríamos hablar de cosas políticas y de lo que políticamente es correcto, incorrecto. En el fondo, lo que hay detrás es odio, una falta de entendimiento. Que seamos blanco, negro, amarillo, azul, verde o del color que Dios te haya hecho, todos somos iguales. Todos tendríamos que haber accedido al llamamiento de ser hijos de Dios. Y ese es el gran problema de este mundo. El poder de la resurrección nos habla de una libertad que nosotros, el ser humano, no sabemos muchas veces dirigir. Por eso necesitamos el consejo de la palabra. Por eso tú y yo vivimos en el consejo de la palabra, porque estamos tratando de dirigir nuestras vidas hacia la eternidad. Versículo 17, lo hemos leído: estas son las señales que acompañarán a los que han creído. Mira, la resurrección abrió un camino de libertad, abrió un camino de propósito, lo hemos visto, abrió un camino de dos cosas más. Di conmigo: orden y señales. Mira, hay tan poco poder actualmente en la esposa de Cristo, en la amada iglesia, que no nos queda otra que tratar de disfrazar con otras cosas lo que tendría que ser el poder del Espíritu Santo. Porque yo quiero saber cómo en el libro de Hechos no tenían luces, no tenían micrófonos como estos, no tenían cámaras, no tenían manera de hacer vídeos bonitos con una música impactante que te mueva las emociones y te dé ganas a ver más. Pero sin embargo se convertían miles
y miles, y miles, y miles. Y se multiplicaba panes y peces para miles, y miles, y miles, y miles. Y Jesús no hicieron un gran póster para que todo el mundo supiese que el profeta del momento, el que sabía hablar mejor que nadie, estaba en la ciudad, y a Jesús le seguían miles, y miles, y miles, y miles. Porque donde el Espíritu Santo está, no necesitamos podrir nada con la mano del ser humano. Y perdonarme la expresión de podrir. Pero ¿sabes lo que me recuerda a la resurrección? Que la resurrección tiene suficiente poder para manifestar libertad al cautivo, para poder echar fuera demonios, para poder hablar en lenguas angelicales, en poder coger en las manos serpientes venenosas, en poder beber veneno, cosas mortíferas y que no nos hagan daño. Esas señales es una representación, no que cualquier tonto venga lo haga para ver si es verdad o no, sino que lo que Jesús está diciendo en este texto es que tú y yo entramos a vivir una vez más en lo sobrenatural de Dios. El poder de la resurrección dentro de la misión. Tú y yo no olvidemos que Dios ha puesto sobre nosotros señales. Pero hemos dicho otra palabra, ¿te acuerdas? Orden. A veces queremos señales, pero no queremos orden. A veces queremos matrimonios bendecidos, pero no queremos luchar por ellos. Queremos hijos exitosos, pero nos molestan tanto que les podrimos con la tablet, con el móvil o cualquier cosa donde se distraigan y nos dejen en paz. Ya no tomamos tiempo para orar por ellos porque vengo tan cansado del trabajo, o no tengo tiempo para estar hablando con mis hijos de las cosas que necesitan, porque es que ya tengo yo mis problemas y ya es suficiente con lo que yo tengo como para encima sentarme con mis hijos a hablar de sus problemas. Iglesia, ¿qué nos está pasando? No hay orden. Y el orden no lo establece tu mamita o la abuelita de tu mamita que os enseñó a ser una familia feliz. No. Ni mi abuelita, ni mi mamita, ni la tita, ni cualquier hita sabe lo suficiente como sabe la palabra de Dios. ¿Quieres ser un hombre de Dios? Aquí está. Escudriña para que la palabra de Dios te enseñe cómo ser un hombre de Dios. ¿Quieres servirle de la manera adecuada? No me escuches a mí, vete a la palabra y escudriña lo que la palabra dice de cómo debe ser tu manera de servir a Dios. De cómo debe ser tu manera de vivir en la iglesia de Cristo. ¿Quieres ser un buen esposo? Aquí está. ¿Quieres ser una buena esposa? Hermanas, aquí está. ¿Quieres ser un buen hijo? Aquí está. ¿Seguís conmigo? Alguno queda. Voy a terminar con este versículo 19, 20. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que les seguían. Y hasta ahí. Jesús se sienta a la diestra del Padre. ¿Sabes lo que significa esto? O lo que a mí me habla, la comunión. Jesús, ¿te acuerdas de las palabras que dijo antes de morir? Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús, hubo un segundo que quedó marcado para el resto de la historia donde sintió que papá la había soltado de la mano. Y cuando Jesús resucita, termina esta parte de la historia diciendo que Él, cuando tiene que hace lo que tiene que hacer, empieza a subir hacia su hogar y se sienta a la diestra de papá.
y vuelve a hablarnos sobre la comunión. Y hay un texto en la palabra de Dios que dice: en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? En que nos amemos los unos a los otros. Qué simpleza, qué sencillo. Siempre me llama la atención, lo hemos visto en esta mañana con nuestros ojos cuando compartían nuestros jóvenes. Qué amor, qué iglesia tan preciosa en Francia, nos trataban súper bien, qué amables, qué alegría. Claro, tú vete a hablar con alguien que lleve 30 años allí, a ver si su opinión es la misma. ¿Sabes lo que te quiero decir? Siempre menospreciamos lo que tenemos en casa y siempre nos parece un jardín verde lo que está ahí fuera. Es como las vacaciones. ¿No te has ido a algún sitio en el mundo que digas: ¡ay, yo quiero vivir aquí! ¿A alguien le ha pasado? Confiesa. Yo creo que a todos. ¿Sabes lo que es eso? Engaño. Y todos desean un padre mejor, y todos desean un pastor mejor, y todos desean una iglesia mejor, y todos desean un país mejor, y todos desean una casa mejor, y todos desean un coche mejor, y todos desean algo mejor, y todos desean mejor. ¿Sí o no? Mira, ¿por qué termino así? Porque es algo muy importante. La comunión nos habla sobre trabajar en nosotros la capacidad del verdadero amor. La comunión no es algo en lo que tú y yo vivimos porque se nos ha instalado de una manera mágica. Dios no te va a regalar comunión. Dios te va a pedir que tú aprendas a vivir en comunión. ¿Y cómo aprendo a vivir en comunión? Pues primero aceptando donde Dios me dijo, apúntatelo bien esto. Aceptando estar donde Dios me puso. Repito, acepta estar donde Dios te puso. Una de las cosas que más admiro de mi esposa, que es extranjera, es francesa. Aunque vivamos cerca de los franceses son muy raros, muy diferentes. Ellos desayunan a las 6 de la mañana, comen a las 12 de la mañana, cenan a las 5 a las 6 de la tarde. Un español necesita otra comida más a las 9 o a las 10 de la noche. Los franceses en invierno a las 4 de la tarde no salen de casa. No salen, hermanos, no salen, te lo digo de verdad. Tú sales a las 4:30 a la calle, no oyes nada, no hay nadie. Todo el mundo está trincherado en casa y uno se pregunta, ¿viene la guerra o va a pasar algo? Los franceses son, ¿cómo lo diría? Tú y yo somos sangre caliente, ellos son sangre helada. O sea, se gozan por dentro, se ríen por dentro, muestran sus emociones por dentro. Tú le preguntas, ¿estás bien? Estoy lleno de gozo. Y es una cultura muy diferente. ¿Habéis visto cómo bailan los franceses? Ya. Y ya. Y oye, he visto a algunos colombianos bailar. Eso es romperse la cintura, ¿eh? Problemas de cadera. ¿Y por qué te digo todo esto? Algo que me asombra mucho de Yael es que ella y yo somos muy diferentes. Yo soy pasión, ella es... mejor no me meto en ese jardín. Somos muy diferentes. Pero algo que me asombra de ella es que el día que Dios le dijo que esta era su casa, aprendió a venir y dejar sus maletas. Yo sé que los cristianos que somos tan proféticos, yo iré donde Dios me diga que vaya. En el fondo hay personas que nunca aprendieron a dejar sus maletas y a reconocer donde Dios les trajo.
Lo que pasa es que nos alegra el corazón bajo las intenciones en nuestra vida, en nuestro interior, sin arreglar y sin entender, decir que tenemos un Dios que nos moverá donde Él quiera. Pues cualquier tonto sabe que Dios nos moverá donde Él quiera. Pero tú debes dejar tus maletas donde Dios te ha plantado en este tiempo. ¿Y qué significa dejar las maletas? Ya Él habla de España como si fuese suya. Ya Él habla de España como es que va a ser el lugar donde nunca se va a mover. Y si Dios se lo dice, obviamente se moverá. Ella vive aquí, se ha instalado a esta cultura de una manera increíble. De hecho, ella habla español mejor que yo. Gracias, Ángela. Es verdad. No tiene acento. Es increíble. Los franceses hablan de esta manera. No tienen R. Pogo. Y digo esto levantando algo que aprecio mucho en mi esposa, porque comunión tiene que ver con esto. Iglesia, a veces hay un sentimiento donde parece que todo el mundo quiere salir corriendo, que no ayuda nada a la comunión. Es como si estuvieses casado con alguien que, aunque no te lo digas, sientes con su manera de tratarte, de hablarte, su manera de decidir, te está expresando que en cualquier momento se va. ¿Sabes de lo que hablo? Y yo sé que es difícil ser pastor para una iglesia de latinos. Hay algún español entre nosotros, Antonio, Ángela, Ruth, la tía. ¿Quién más? ¿Ya? Pero tenemos franceses, tenemos colombianos, tenemos bolivianos, tenemos venezolanos, tenemos hondureños. ¿Qué más? Ruth, si me puedes ayudar. Yo quiero animarte, iglesia, a que en este tiempo aprendas a vivir en comunión con el Padre. La resurrección nos conecta a la comunión. No solamente con el Padre. En el texto que leemos, todos estaban reunidos comiendo, pero no todos. La palabra es demasiado, esa palabra está demasiado mal entendida. Todos los que habían sido reunidos por Jesús para una misión estaban reunidos comiendo juntos. Eso es lo que significa todos ahí. Dios nos ha unido, iglesia, para algo.